Bien, ahora hablando un poco sobre el accidente cerebrovascular, es importante mencionar que existen dos tipos. Uno isquémico, donde básicamente esto se atribuye a trombosis, embolismo o hipoperfusión y ocurre en el 80% de los casos. Y uno hemorrágico, en donde se da una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea y este compete en el 20% de la totalidad de los casos. Ahondando un poco más en el accidente cerebrovascular isquémico, este tiene tres diferentes subtipos. Iniciando con la trombosis, que básicamente es una obstrucción local in situ de una arteria, que se puede ver arteriosclerosis, disección o una displasia fibromuscular, y es de manera local. Continuando con el embolismo, básicamente son partículas de debris originadas en cualquier otra parte del cuerpo que va a bloquear el acceso arterial de alguna región, no local, sino distal. Esa es la diferencia entre trombosis y embolismo. Y el tercero de ellos siendo la hipoperfusión sistémica, que básicamente es un problema circulatorio generalizado que pues puede ser de diversas etiologías particulares. Acá hay como un mapa conceptual que nos ayuda un poco a esquematizar los diferentes tipos que hay. Entonces, hablando del isquemia cerebral, tenemos la trombosis, que se va a dividir en enfermedades de grandes vasos y las enfermedades de pequeños vasos. Y tenemos el embolismo, que vamos a ver que hay cuatro diferentes tipos que vamos a andar a continuación. Iniciando con el accidente cerebrovascular de origen trombótico, son aquellos en que el proceso patológico da lugar a la formación de un trombo de una arteria que va a producir un ACV, ya sea por flujo sanguíneo reducido de manera distal o por un fragmento embólico que se desprende y viaja a un vaso sanguíneo más distante. Acá podemos ver algunos de los grandes vasos que pueden estar comprometidos con mayor frecuencia. Tenemos la bifurcación de las carótidas, común de las carótidas, entre otras, y algunos menos comunes que se pueden ser también, por ejemplo, el origen de las carótidas común o la arteria posterior cerebral, pues en lo que compete el tallo, entre otros. Hablando de los grandes vasos, esos también se pueden subclasificar cuando son extracraneales, como lo pueden ser las carotidas internas, las vertebrales o la carotida común, e intracraneales, que es más específico hablando del círculo de Willis y las ramas proximales. Las patologías que pueden afectar estos vasos, en la mayoría de casos va a ser la aterosclerosis, pero también puede verse a disección, arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes o la displasia fibromuscular. Y las patologías que pueden afectar a los vasos intracraneales también, la más común es arteriosclerosis, pero también se puede ver a disección, arteritis, vasculitis, vasculopatía no inflamatoria, síndrome de Moya-Moya que vamos a hablar más adelante, o la vasoconstricción. En cuanto a pequeños vasos, esta básicamente es la enfermedad de vasos pequeños, como dice su nombre, que afecta al sistema arterial intracerebral, específicamente las arterias penetrantes que se originan a partir de la arteria vertebral distal, la basilar, el tronco de la arteria cerebral media y las arterias del círculo de Willis, que esto ya también lo andó anteriormente. Esas arterias básicamente van a sufrir trombosis por dos diferentes mecanismos. Uno de ellos es la lipoilianosis y básicamente es una acumulación de hialina lipídica distal secundaria a hipertensión y también se puede generar por la degeneración fibrinoide. Y otra causa puede ser la formación de ateromas en su origen o en la arteria grande principal parenteral. Acá también podemos ver algunos de los vasos que pueden verse mayormente afectados, algunas locaciones, como lo pueden ser las ramas del anterior, media o posterior y de las basilares y los mecanismos que ya acabamos de mencionar anteriormente. Otra cosa importante a mencionar es que la causa más común de obstrucción de las arterias y arteriolas más pequeñas, que son las que van a perfundir las partes como más mediales o centrales del cerebro, como los ganglios basales, la cápsula interna, tálamo y demás, es la lipohidroanosis, que es lo que estábamos hablando, que es esa acumulación que se da en aquellos pacientes que son hipertensos, y eso es lo que comúnmente se llama como un infarto lacunar. Ahora bien, es importante mencionar que un cerebro que está infartado inicialmente va a ser pálido, sin embargo, después de que pasan algunas horas y algunos días, la materia gris se puede ver congestionada con los vasos sanguíneos, ya que va a estar dilatados y engrosados, y también pueden haber pequeñas hemorragias petequiales, que esto va a ser muy importante a tener en cuenta en el momento en que se haga una necropsia, donde se hagan los cortes en las diferentes partes del cerebro, que se pueden ver este tipo de manifestaciones, pero que inicialmente, pues claramente va a ser pálido por esta falta de flujo que hay, pero pues
al pasar del tiempo, pues va a ocasionar de que tenga estas características que son importantes a tener en cuenta. Ahora bien, hablando un poco del embolismo, este tiene como cuatro categorías principales de su origen. Tenemos el primero que es la fuente cardíaca, el segundo que es posible fuente cardíaca o aórtica basado en hallazgos de ecocardiografía transtorácica o transesofágica y o tenemos fuente arterial, como lo puede ser embolismo arteria-arteria, y también puede ser fuente no determinada en donde los tests son negativos. Andando un poco en el embolismo como fuente cardíaca, acá podemos ver algunos ejemplos, un foramen oval patente, un aneurisma septal en las aurículas, entre muchos otros que están enlistados acá. Acá podemos ver en cuanto a los de alto riesgo que hay una alta probabilidad de que sea fuente cardíaca. Tenemos un flúter, por ejemplo, que sea sostenido, una disfunción del nodo sinusal, entre muchas otras posibles causas que pueden ocasionar este tipo de embolismo particularmente. Ahora bien, hablando un poco sobre el embolismo paradójico, este se origina en la circulación venosa sistémica y intracirculación arterial sistémica a través de un foramen oval permeable, una comunicación interauricular, un defecto en el tabique ventricular o una comunicación extracardíaca como una malformación arteriovenosa pulmonar. Es decir, que un émbolo paradojal no solamente se ve en aquellos pacientes que tengan un foramen oval permeable, sino que se puede tener otro espectro de malformaciones que pueden conllevar a este tipo de situaciones. Es decir, que entonces que la embolia paradójica es una causa potencial de accidente cerebrovascular embólico de origen indeterminado, que era la cuarta opción que digamos de los tipos que hay de embolismo. Esto se define como un infarto cerebral no lacunar sin estenosis arterial proximal ni fuente cardioembólica. Y recordar que otra vez los test en este tipo de pacientes que hayan llegado pues al servicio de urgencias o algún centro de atención médico pues van a salir negativos pues porque la causa es indeterminada y pues se deberá a lo que acabamos de mencionar. Ahora bien, también una se puede dar desórdenes en la sangre, son una causa primaria que es poco común realmente como etiología de una ACV, sin embargo se puede considerar en pacientes que son mayores de 45 años o que tienen pues algún antecedente de importancia de la disfunción de coagulación, de ahí la importancia de tener la historia clínica para mirar aquellas patologías que posiblemente el paciente pudo tener que pueden explicar la causa de muerte, específicamente algún desorden de sangre que hubiera ocasionado una ACV, como lo puede ser la policitemia vera, la anemia de células falciformes, trombocitosis esencial y otros tipos de displasia y otro tipo de deficiencias de proteínas, de factor de Leiden, entre otros. Ahora bien, hablando de la otra parte del espectro ACV, ya hablamos de todo, pues lo que compete en cuanto al ACV isquémico, que es de 4 de cada 5 pacientes, que es el tipo que van a sufrir, y ahora hablemos de la hemorragia cerebral, que pues compete el 20% de los casos de ACV. Y en este caso también se divide en dos tipos. Tenemos el intracerebral, que básicamente es un sangrado directo en el parénquima cerebral, y tenemos el subaracnoideo, que se refiere a un sangrado dentro del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo que rodea el cerebro. Andando un poco más en el intracerebral, este básicamente se deriva de arteriolas o pequeñas arterias y pues va a haber la secuencia de formación de un hematoma focalizado. Este hematoma va a continuar creciendo hasta que la presión que lo rodea aumenta lo suficiente hasta que la hemorragia se descomprime o al vaciarse en el sistema ventricular o incluso en el líquido cefalorraquídeo, por lo cual esto puede ser hallazgos importantes al momento de hacer la necropsia. Algunas causas que pueden ocasionar esto pueden ser la hipertensión, puede ser el trauma, puede ser la angiopatía mieloide, las drogas ilícitas como anfetaminas y cocaínas que hablábamos la clase pasada, malformaciones vasculares y otras menos comunes pueden ser tumores, ruptura de aneurismas y vasculitis. En cuanto a la clínica, esta básicamente los primeros síntomas van a relacionarse con la disfunción de la parte del cerebro que contiene la hemorragia, dependiendo pues en qué parte sea. Entonces, por ejemplo, el putamen derecho o la región de la cápsula interna va a causar signos motores y o sensoriales en extremidades contralaterales, es decir, izquierdas. Bueno, el cerebelo puede ocasionar dificultad para caminar, el paciente va a tener ataxia y demás. Bueno, el lóbulo temporal izquierdo, por ejemplo, se puede manifestar como afasia, entonces dependiendo del área específica donde afecta, pues va a tener una clínica muy florida, pues que de pronto va a ser importante tenerlo en la historia clínica para mirar posiblemente en qué lugar fue, sin embargo, pues hacer los cortes de cerebro, pues se puede ver dónde habrá sido esta hemorragia intracerebral.
Importante mencionar además que si el hematoma se vuelve lo suficientemente grande como para aumentar la presión intracraneal o causar desplazamientos en los contenidos intracraneales, el paciente, además de estos síntomas floridos, dependiendo de la parte del encéfalo que haya ocasionado la hemorragia, pueden tener dolor de cabeza, vómitos, un nivel disminuido de conciencias. Y también es importante mencionar que los síntomas pueden estar ausentes en hemorragias que son muy pequeñas. Es decir, en donde la progresión de la sintomatología va a ser muy gradual en comparación de cuando se trata de arterias más grandes o más importantes, pues va a ser mucho más abrupto como esa clínica, lo cual también es importante tenerlo pues en el folio que llega para necropsia del paciente de su estancia en urgencias o en el hospital. Bien, ahora hablando de la hemorragia subaracnoidea, esta básicamente tiene dos causas principales. La primera de ellas es la ruptura de aneurismas arteriales que se encuentran en la base del cerebro y la otra es el sangrado de vasos que se debe básicamente a malformaciones. Otras causas también que se le pueden atribuir a esto son el trauma, la angiopatía amiloide y drogas ilícitas, entre otros. Andando un poco más sobre esto, la sangre se dispersa rápidamente dentro del líquido cefalorraquídeo, lo cual va a ocasionar que se aumente la presión intracraneal. Y si la hemorragia continúa, esto puede causar que el paciente entre en muerte, pues muera o entre en un coma profundo. Y además la hemorragia suele durar solo unos segundos, pero la rehemorragia en estos pacientes es común, por lo cual también es importante tener esto en la historia clínica. Causas distintas a ruptura del aneurisma, la hemorragia es menos abrupta y puede continuar por un periodo más prolongado y no es tan súbito como lo puede ser cuando es por rupturas de aneurismas, que es algo que más adelante también vamos a hablar. Ahora bien, los hematomas subdurales y los hematomas epidurales se caracterizan por el sangrado de los espacios que rodean el cerebro y la médula espinal. Entonces ya hablamos de los subaracnoideos, ahora vamos a pasar a hablar de los subdurales y los hematomas epidurales. En cuanto a los hematomas subdurales, ellos se forman entre la dura madre y las membranas aracnoides, y los hematomas epidurales surgen del espacio potencialmente entre la dura madre y el cráneo. Iniciando hablando del epidural, acá tenemos una tabla que me pareció pues, que nos pareció muy completa sobre las manifestaciones clínicas. Entonces acá es muy común de cuando sospecharlo, cuando llega un paciente accidentado, que se cayó, que tuvo un episodio agudo progresivo sin explicación de síntomas neurológicos, que empezó a sentirse confundido, que tuvo debilidad o que tuvo como una pérdida de la conciencia como transitoria o algo por el estilo. También sospecharlo en pacientes en donde hayan llegado al servicio de urgencias porque tienen un dolor de cabeza muy fuerte, náuseas, vómito, confusión, hemiparesia, y pues hayan tenido algunos síntomas como, unos signos, perdón, como pupilas dilatadas o la triada de Cushing, entre otros. En cuanto a las causas del hematoma epidural, la mayoría va a ser en pacientes que sufrieron algún tipo de trauma, alguna caída, algún accidente automovilístico. Sin embargo, existen otras causas que son más raras, pero no hay que dejarlas de lado, que pueden ser infección, coagulopatías, anomalías congénitas, malformaciones, complicaciones en procedimientos neuroquirúrgicos, absceso epidural, embarazo, enfermedades como lo puede ser la anemia de células falciformes, entre muchas otras que pueden explicar este tipo de cosas. Pero digamos que la causa más común en este caso, y es muy importante tener en cuenta la historia clínica y en el folio que nos entrega del paciente, es un paciente que haya tenido un trauma. Ahora bien, hablando sobre el hematoma subdural, básicamente acá tenemos la misma tabla, cuando sospecharlo, otra vez en un paciente que haya tenido trauma, que haya tenido un inicio súbito de síntomas neurológicos, eh, acá lo mismo, que tenga dolor de cabeza, que tenga debilidad bilateral, que esté confundido, haya tenido convulsiones o algo por el estilo, y algunos signos característicos no pueden llevar a la sospecha de que un paciente pudo tener un hematoma subdural. Es importante, epidural, perdón. Es importante mencionar acá que el hematoma epidural puede ser agudo o crónico, y esto va a ser muy importante, ya veremos más adelante. En cuanto al agudo, básicamente es causado por el desgarro de las venas ubicadas entre las membranas aracnoides y dura madre en la gran mayoría de los casos. Estas venas puentes drenan sobre la superficie del cerebro hacia los senos durales, y el sangrado venoso en este sitio normalmente se detiene por la creciente presión intracraneal o el taponamiento compartimental por parte del coágulo mismo, que era lo que veíamos anteriormente. Algo que nos pareció muy curioso en la literatura que leímos es que en
en un estudio que se hizo en 46 autopsias en pacientes que tenían una hematoma subdural aislado, 23 fueron causados por lesiones arteriales, la mayoría causada por lesiones en pequeñas arterias corticales de diámetros menores de 1 milímetro. Y tanto los hematomas subdurales arteriales como los venosos tenían características postmortem generalmente muy similares. Y los hematomas subdurales por ruptura de arterias normalmente eran región temporoparietal, mientras que los que eran por ruptura de venas puentes estaban más en la parte frontoparietal, lo cual nos parece pues algo muy interesante, dado que en la literatura encontramos este reporte específicamente que se hizo en autopsias. Ahora hablando del hematoma epidural crónico, ese es un proceso de reabsorción de sangre que entra por la descomposición de los eritrocitos y otros componentes celulares. Lo que va a ocasionar esto es que básicamente se va a promover la síntesis de colágeno y fibroblastos que se van a extender sobre la superficie interna de la dura madre y esto va a crear la membrana externa que normalmente tiende a ser muy gruesa. Y posterior a eso se va a dar la formación de la membrana interna, que es mucho más delgada, y eso se va a denominar como un proceso de encapsulación que puede durar alrededor, que puede ocurrir alrededor de tan solo algunas semanas. Por ende, pues en un paciente que lleguemos a encontrar este tipo de cosas, pues puede ser un signo de que el paciente tuvo algún trauma o algo sucedió que le ocasionó un hematoma epidural, pero tuvo un proceso de encapsulación, lo cual pues va a ser importante reportar. Ahora bien, hablando un poco del accidente isquémico transitorio, este básicamente se define como un inicio repentino de un síntoma o un signo neurológico focal que dura menos de 24 horas, causados por una disminución transitoria del flujo sanguíneo, lo que produce una isquemia cerebral en el área que produce el síntoma, pero esta isquemia es transitoria. El límite de tiempo estaba destinado a separar la isquemia sin infarto y la isquemia con infarto. Entonces, dependiendo de qué tanto fluido, de qué tanto tiempo se vaya obstruido, pues el flujo de sangre pues va a determinar si eso repercutió causando o no un infarto a nivel central. Las causas de esto pueden ser ya sea intrínsecos al vaso, como lo puede ser arteriosclerosis, la lipoileanosis, que es lo que estábamos hablando anteriormente, inflamación, depósitos de amiloide, trombosis venosa, entre muchos otros. Pero también puede originarse cuando un émbolo del corazón en la circulación extracanal se aloja en un vaso intracanal. Por ejemplo, es muy común en pacientes que tengan fibrilación auricular que pueden llegar a ser este tipo de patologías. O también puede verse a un flujo sanguíneo cerebral inadecuado debido a una disminución de la presión de la perfusión o un aumento de la viscosidad de la sangre, como en las enfermedades que también hablamos anteriormente sobre los factores de coagulación faltantes o si tienen anemia de células falciformes, entre muchas otras. Es importante mencionar también que un AIT debe considerarse como un síndrome y los síntomas dependen del subtipo fisiopatológico que básicamente, según la literatura, se divide en tres. Un AIT embólico que puede ser de una arteria o debido a una fuente cardioaórtica o desconocida. Un AIT lacunar o de pequeños vasos penetrantes o un AIT de arteria grande. Entonces, dependiendo de esto, pues va a tener un subtipo que es importante para la fisiopatología. En cuanto a la clínica, vamos a dividirlos en los que son típicos y los que no son típicos. En cuanto a los típicos, se caracterizan por síntomas neurológicos, focales, transitorios, de inicio repentino, que pueden estar localizados en un solo territorio vascular dentro del cerebro, que incluye uno o más de los siguientes: ceguera mononocular transitoria, afasia basártrea, hemanopsia, hemiparesia o pérdida hemisensorial. Y tenemos los atípicos, que ya es una lista mucho más larga, que incluye alguno de ellos, que puede ser marcha de los síntomas de una parte del cuerpo a otra, progresión de los síntomas de un tipo a otro, alteraciones de la visión en ambos ojos, desarrollo gradual de los síntomas, que duran más de 5 minutos y no sea tan abrupto como en segundos el paciente refiere a la hemiparesia, refiere a la disartria y demás. Entonces, es muy importante en cuanto a la clínica de esto que existen como dos aspectos: los típicos, que tienen que ser la mayoría de los casos, y los atípicos, pero que no pueden descartarlos, este tipo de patología subyacente. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico se centraliza en buscar la posible etiología que pudo causar esto, que sea un electrocardiograma, TAC de carótidas, un angioTAC, una resonancia cerebral para mirar malformaciones, y dependiendo de eso, pues sea un tratamiento para buscar resolver la etiología que lo ocasiona en primera instancia, pero también estos pacientes terminan antiagregados con aspirina y cuando en casos de que tienen malformaciones pueden incluso crear con dualidad
con doble terapia que puede ser aspirina y clopidogrel. Sin embargo, importante mencionar que esto puede que no sea una causa de muerte como tal, porque como ya vimos es algo transitorio, pero el paciente pues podría quedar con algunas secuelas que posteriormente lo pueden llevar a tener pues una muerte debido a las complicaciones que esto puede llegar a tener. Sin embargo, pues es raro, pero pues no es posible, relevante tenerlo en cuenta y mencionarlo en esta presentación. Ahora hablando un poco de la estenosis carotidia, básicamente el lugar más afectado va a ser la carotidia interna y la dislocación de las carotidas por la aterosclerosis. La causa más común es la degeneración arteriosclerótica, como ya lo dije, y puede causar embolización o trombosis, y esto puede ocasionar tanto un AIT como un ACV, razón por la cual lo mencionamos hasta ahora. Acabamos de ver una imagen bastante indicativa, como puede en la bifurcación o la carótida pues, interna pues, causar este tipo de estrechamiento de la luz por una placa aterosclerótica. En cuanto al diagnóstico, básicamente existen cuatro modalidades principales que utilizan con el fin de diagnosticar esto: un ultrasonido dúplex carotidio, la angiografía por resonancia magnética, angiografía por tomografía y la angiografía cerebral por catéter. Y acá podemos ver una imagen pues bastante alusiva a lo que es el estrechamiento en la bifurcación de las carótidas. En cuanto al tratamiento, básicamente, pues hay muchos abordajes. Los que más se usan actualmente es un stent en la carótida, que puede ser de manera percutánea, transfemoral o una pequeña incisión en el cuello incluso. Y 4 semanas después de eso, los pacientes pues van a tomar, van a necesitar de terapia dual, que es con clopidogrel y con aspirina, y después de eso van a continuar con aspirina de por vida. También en algunos pacientes donde la estenosis no es tan severa, pues pueden tener terapia antiplaquetaria con aspirina y o clopidogrel. Pero pues saber que este tipo de malformaciones arteriales pues son importantes a tener en cuenta al momento de hacer la autopsia, y si se requiere pues medir qué tan estrecho, qué tan permeable pues están los lúmenes de las carótidas, pues porque puede ocasionar efectivamente un ACV o un AIT que pues puede perjudicar y puede ser la razón por la cual el paciente falleció.